Eso, arrantzaldeko guztioi, eskarrik asko, honean tortzatik. Gaur, liburu honen aurkezpen eta etorria, Las voces de la República, Joseba Ezorlazak idatzi duena, eta nola ez ba, posi gaude, honen sarreratxua, Pakita Zaukilo egin duelago. Hemen Mario Mendia Fundaziotik, guretzat ohore bada, zuek hemenokea, bai Joseba eta bai Pakita. Bueno, como decía, pues hoy hemos venido a la presentación de este libro, Las voces de la República, escrita por Joseba Ezorlazak. El prólogo lo ha hecho Pakita Zaukilo. Para nosotros es un honor que Pakita hoy haya venido aquí. Es por eso también que hemos adelantado la fecha. Solemos hacer las presentaciones los viernes, pero bueno, la agenda de Pakita es muy apretada, y queremos agradecerle. De Pakita Zaukilo se pueden decir muchas cosas. Es una destacada abogada y política española. Actualmente preside el PSOE de Madrid. Reconocida por su firme compromiso por la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Su trayectoria se remonta a los últimos años del franquismo, cuando participó activamente en movimientos sociales y vecinales, en favor de la justicia social. Aquí tenía una pequeña nota que tengo que rectificar, tal como me ha dicho Pakita, porque tenía que fue una de las supervivientes del atentado de Atocha, y no fue así, y parece ser que constantemente tiene que estar diciendo que ella no fue. En el atentado de Atocha hubo cinco asesinados, entre ellos su hermano y su cuñada. Pakita estaba en otro despacho cercano que pudo haber sido el de Pakita o de algunos otros. Aquellos años, estamos hablando del año 77, pues no fue ella y bueno, ha podido continuar con su trayectoria política y de compromiso social. Fue un episodio clave en la transición. Aquí ya veo que hay gente de una cierta edad y os acordaréis todos porque marcó una época importante, fue la época de la transición en vías de la democracia. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos institucionales, como senadora y diputada de la Asamblea de Madrid, además de presidir el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Su labor ha estado siempre vinculada a la promoción de la convivencia, la solidaridad y la memoria democrática. Pakita Zaukilo representa en definitiva una figura clave en la construcción de la España democrática, con una trayectoria coherente basada en el compromiso ético y la defensa de los derechos fundamentales. Eskarrik asko, Pakita. Muchas gracias por estar. Para nosotros, para la Fundación Maquinaria y para todos los aquí presentes, es un honor y una suerte que hayas podido venir aquí. Joseba Ezorlazak. Bueno, esan dezakegu Joseba etxeko lagun badela. Ez da lehenengo aldia etortzen dena, eta espero dugu aurrerantzian bere lan bikain horren bitartez, bere aukera bat izatean honea etortzeko. Gure ateak zabalik daude, eta egongo dira. Bueno, iruñarra da, nació en Pamplona el año 79, pues ya está cumpliendo unos años ya. Era más joven, la primera vez que vino y ya poco a poco. Bueno, ha hecho de la memoria una forma de escritura. Entre otros libros, es autor de Camino Oscoz y otras historias del 36, sobre la maestra republicana asesinada en Navarra. Aquí tengo que decir que también este libro lo presentó en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Departamento de Igualdad, que dirige nuestra compañera Gloria Vázquez. Esto fue en el Ayuntamiento, pero bueno, fue también, se puede decir que en nuestro entorno. Después, tras la pista de Federico García Lorca, donde reconstruye la dimensión política y humana del poeta argentino, y de ETAs, escribió La memoria de los detalles, un ensayo sobre el impacto íntimo del terrorismo en la sociedad vasca y navarra. Su trabajo se centra en controlar la historia desde las vidas concretas. De este libro también tengo que decir que lo presentó aquí, y
de algunas, sí, aquí y en bastantes más sitios en Guipúzcoa, como Andoain, Donosti y otros sitios. También en este libro aparecen hechos ocurridos en Zarauz. Esos detalles tan dolorosos, y cuando toca el detalle, pues a uno le llega muy cerca. Y fue un libro muy interesante, sobre todo para los que no vivieron aquella época, para saber que en esos pequeños detalles había mucho sufrimiento. Y es importante saber. Sus libros combinan archivo, testimonio y reflexión para acercar al lector las heridas del pasado reciente y las preguntas que aún hoy interpelan a nuestra democracia. También es coautor de los libros Justicia, Verdad y Convivencia, Víctimas y presos en el escenario postetarra del País Vasco y Herencias del franquismo y del terrorismo. Hoy, como ya he dicho antes, presentamos Las voces de la República. No quiero olvidar también que aquí, de la mano de Joseba, estuvo Eduardo Sánchez Baquel presentando su libro, aquel libro que también fue interesante, de la época anterior al atentado de Atocha, que fue el título El huevo de la serpiente. Pues estuvo aquí Eduardo también presentándose. Sí. No, pero yo le presenté a él el libro en el Ateneo. Así, pues coincidimos otra vez, coincidimos. Antes de acabar, quiero hacer una mención a este libro, una reflexión que ha hecho Joseba estos días y que me ha parecido interesante para acabar mi presentación. Este libro trata algunas cuestiones como esta. Una guerra que termina en una dictadura de 40 años, si no se aborda adecuadamente, se convierte en una victoria infinita. Este tema y otros temas de estos aparecen en este libro. Antes de dar la palabra a Paquita, quiero dar dos avisos. Primero, cuando finalicen su presentación, abriremos un turno de palabras o de preguntas, como queráis, y luego, como es costumbre en esta casa, al finalizar en la planta de arriba tendremos los pinchos y podremos ahí continuar debatiendo y hablando. Eskerrik asko. Bueno, pues muchísimas gracias, Pachi, por la presentación. Para mí es un honor, la verdad, estar aquí en Zarauz. O sea, yo estoy muy cercana y muy ligada al País Vasco porque mi marido era de San Sebastián, era vasco, estudió en San Sebastián y la familia era del País Vasco y tengo mucha relación, o sea, incluso a San Sebastián siempre que puedo me escapo, lo que pasa es que está mal comunicado desde Madrid, pero siempre que puedo me voy con mi hijo y con mis nietas y voy allí. O sea que para mí es un honor el que me hayáis hecho presentación aquí en lugar de la sede que tiene tan simbólico para mí todo lo que es el Partido Socialista en todas las sedes del País Vasco, por lo que han pasado y por lo que han sufrido los compañeros y incluso la propia sede, ¿no? O sea que en ese sentido para mí es un honor. Y luego, claro, que lo presente también la Fundación Mario Mendia. Tuve la suerte de conocerle a partir de su salida de la cárcel de Burgos y luego tuve contacto con él cuando él fue senador, que yo era senadora en ese momento y tuve bastante relación con Mario, la verdad, me afectó mucho su muerte. Bueno, y luego pues con muchos compañeros de los que estáis aquí os conozco, de veros en diferentes sitios y bueno, con los Clérigos Ezquerra pues tuve muchísima relación en su día, cuando yo era de la ORT y luego ya cuando fui del Partido Socialista, pero en fin. Bueno, que me diga Joseba que le presentara el libro, la verdad que no sé por qué se le ocurrió que yo lo presentara, pero me pareció muy interesante. El libro, yo no voy a hablar de él porque el autor es el que tiene que contar su libro. Yo hice el prólogo y tampoco voy a hablar sobre el prólogo porque ya lo leéis, que por cierto tenéis que comprarlo el libro, porque los libros hay que comprarlos, no basta con presentarlos si no se compran, no solamente por la editorial, sino porque el autor necesita que se difunda y la editorial necesita que el libro se venda para volver a encargarme que haga otros libros y volver a publicación. Bueno, yo voy a hablar brevemente un poco porque me parece muy interesante lo que trata el libro. El libro lo que trata es de la memoria, ¿no? Y yo creo que es muy, ahora en estos momentos que estamos viviendo, yo creo que es necesario recordar, saber
que cómo era. En este caso él habla de la época de la República, lo centra en Navarra fundamentalmente, aunque haya familias también que quiten de Zarautz, pero él trata un poco de recordar la memoria, acontecimientos que él no vivió, pero que efectivamente tiene la idea, y me parece que es muy positivo, de explicarnos qué pasó en la época de la República, en la época de la guerra. Pero yo voy a centrar un poco porque yo soy quizá la más mayor de todos los que estáis en la sala, porque tengo 82 años, pero evidentemente me voy a centrar desde los años 40, que es cuando yo nací, el año 43. Bueno, a mí me parece que la historia y la memoria, y en ese sentido es muy importante recordar a las personas que nos han precedido, por lo tanto, en mi caso de las mujeres, recordar un poco a muchas mujeres que vivieron y que fueron pioneras en la Segunda República y que se rompieron todo tipo de desigualdades, luchaban por la igualdad. Hubo un papel muy importante de las maestras para enseñar a una España que era absolutamente analfabeta y esas mujeres hay que reconocerlas. Por eso yo pedí a Joseba que no podía venir otro día que no fuera hoy, porque ayer presentamos en Vitoria, lo presentó una fundación, la Fundación de Tomás y Valiente, lo presentó el Partido Socialista, pero bueno, con el título de Tomás y Valiente, y presentamos una película que era Mujeres Olvidadas, en donde hablaba de muchas mujeres anteriores a mí, como era el caso de Matilde Celay, la primera arquitecta, que no podía firmar los contratos porque era mujer. Cuando fue el golpe de Estado en el 39, a partir del 39, pues cuando ganaron los vencedores, pues hubo una situación de retroceso de las mujeres. O sea, se puso en vigor entonces la licencia marital, que era el Código Civil de 1879, o sea que era del siglo anterior, en donde se derogó todo lo que había sido los avances que habían conseguido las mujeres durante la Segunda República, y pasamos a la licencia marital, que como dije ayer, y lo vuelvo a decir ahora, digo por si hay alguien que está y esta señora se repite, bueno, pues efectivamente la licencia marital era que las mujeres estábamos sometidas al marido, al padre primero, al marido o a Dios, ¿no? Si éramos mayores de edad, si a los 25 años éramos mayores, muy superiores a los chicos, que no eran a los 18 o a los 21, y nosotras a los 25. Pero la licencia marital suponía que no podíamos actuar por nosotras mismas, sino teníamos que tener la autorización del padre o la autorización del marido para todo, ¿no? Desde comprarnos una lavadora hasta firmar un contrato, etc. Y a no ser que tienes monja, que entonces pasabas a someterte a Dios, y por lo tanto también era todo señor, ¿no? O sea que eran todos hombres los que nos sometíamos. Bueno, y ayer presentamos la película Esas Mujeres Olvidadas en Vitoria, y claro, yo le dije a Joseba, oye, a mí si lo hacéis el martes, pues bueno, hago un esfuerzo de Vitoria a Zarautz. Tengo la suerte que me ha traído Santiago Benillo, que es navarro y que le encantó el libro y que conoce a Joseba, y entonces dije, bueno, pues puedo ir hoy. Lo siento, ya sé que el martes es mal día para vosotros, como muy bien ha dicho el compañero, pero yo no tenía otra posibilidad para presentar el libro y quería a toda costa estar aquí con vosotros. Bueno, a mí me parece que el golpe de Estado se produjo horror, la guerra, y ayer mismo en la película pues había una mujer que era la dinamitera, que en la época mía la dinamitera tenía una fama de que era un horror, y la pobre señora sale en la película, antes de morirse, sin mano, diciendo que qué horror la guerra, que nunca haya una guerra entre los hermanos. O sea, con lo cual te humaniza diciendo, oiga, la idea que me había metido a mí de la dinamitera, como la idea que me había metido a mí de la pasionaria, pues no es así. O sea, eran unas mujeres que lucharon por la democracia, por la libertad, con sus ideas, pero que te parecían que eran unos demonios, Y sin embargo, por ejemplo, la película de la pasionaria, que la ha hecho su nieta, Lolita, y que la ha hecho una directora de cine, Amparo Climent, pues humaniza la figura de la señora, o sea, humaniza porque iba de negro, porque se habían muerto sus hijos de hambre. O sea, yo creo que nosotros, mi generación, pues efectivamente, yo nací en el 43, la idea que nos han intentado dar es, bueno, aparte de los asesinatos miles que se hicieron del 39 al 45, más que incluso se habían hecho durante la guerra, porque fue toda la época en Madrid, por lo menos, que se sacaba a la gente de las casas, fundamentalmente alcaldes, como fue el alcalde Torrelodones, alcaldes que eran socialistas y que eran maestros, porque la República lo que hizo fue poner alcaldes maestros, porque en una España analfabeta los únicos que sabían leer eran los maestros, ¿no? Y entonces asesinaron del 39 al 46, casi al 47, que fue el último
que tenemos datos de que fue asesinado, pues fue asesinado sacado de sus casas, ¿no? Fue una época horrorosa. Yo siempre pienso que yo, que vivía mi familia muy cerca de lo que era el cementerio de la Almudena, pues en las tablas del cementerio, mientras yo estaba en mi casa llorando, en el recién nacida, pues estaban asesinando a gente, ¿no? Y no te enterabas de nada, ¿no? Bueno, pues mi historia, en principio, pues fue de una familia de clase media, en donde siempre lo digo, porque de verdad las mujeres sometidas a los maridos no podían ejercer. Mi madre era una soprano estupenda, porque tenía una voz preciosa. Mi cuñado era un barítono también vasco, Alfonso Echeverría, bueno, algunos sonará porque cantaba en el Orfeón de San Sebastián, y mi madre tenía una voz preciosa por parte de otra, o sea, mi cuñado era por parte de mi marido, pero mi madre fue soprano y no pudo ejercer su profesión porque mi padre, que era militar, pues le pedían certificado de buena conducta. Y si no te dedicabas a cantar o te dedicabas a teatro, tal, ya era mala conducta. Yo no sé si son conscientes hoy las chicas de hoy del cambio radical que hemos hecho y de la suerte que tienen. Y que, bueno, pero ellas en aquella época, mi madre no pudo ejercer porque si se casaba con mi padre, o se casaba con mi padre, o se dedicaba al canto. Bueno, optó la mujer equivocadamente, según decíamos los hermanos, porque por casarse con mi padre, que luego se murió enseguida. Pero bueno, pero en fin. Entonces, él nací en esa familia. Mi padre era militar, pero no era de los militares africanistas, que fueron los que dieron el golpe. Era un militar, más o menos, había sido represaliado en la época de la dictadura de Primo de Rivera, que sabéis que represalió mucho a los artilleros, él era artillero. Bueno, y luego se tiró toda la cárcel, toda la guerra en la Embajada de Chile, que como sabéis la Embajada de Chile pues cogió a gente de la izquierda y también cogió a gente más o menos conservadora. A mi padre le salvó el secretario que fue labrada porque dijo, no, a este chico me lo llevo yo a darle el paseo, y no se le dio el paseo, se le metió en la embajada. Bueno, en ese contexto nací yo. Yo cuando llego en una familia conservadora en que no sabía nada de política, y cuando llego a la facultad en el año 61, voy a estar los que cuando llego a la facultad en el año, cuando llego a un cuarto de hora y hablo mucho, entonces cuando llego a la facultad, que soy compañera de Cristina, Manola, Carmen y yo, somos del mismo curso en el 61, bueno, pues para mí la facultad me hizo un cambio, me di cuenta de que España era otra cosa, diferente a la que yo había nacido en un colegio de monjas, en donde había las dos puertecitas, la puertecita de las niñas pobres y la puertecita de las ricas. Yo iba por las ricas y salía del portal de mi casa con la pobre, que era la hija del portero, y nos separaban allí. Unas iban a una zona y yo a otra. Bueno, esa España a mí se me cayó cuando yo fui a la facultad. En la facultad fue un momento interesante porque fue la década de los 61, que como sabéis, la guerra de Vietnam nos afectó mucho a mi generación. La división de Checoslovaquia, una serie de acontecimientos internacionales que nos afectaban, pero sobre todo pues a mí me afectó mucho el asesinato de Grimau, que fue en el año 63, y bueno, pues la primera vez que te enfrentas de que la pena de muerte y la ejecución de un señor, ¿no?, por sus días. Todos esos acontecimientos me hicieron cambiar de tal forma que yo ya en la facultad pues tenía muy claro que era delegada de curso, porque hicimos una cosa que yo creo que estuvo bien a algunos estudiantes, que era introducirnos en el sindicato que era el SEU, igual que los trabajadores se introdujeron en las fábricas, en comisiones obreras. UGT estaba prácticamente fuera, pero la gente de comisiones obreras que lo formaban, no solamente gente comunista, sino gente también de AST, de Vanguardia Obrera, de la O, bueno, luego también gente normal, ¿no? Pues era el meterte en las estructuras del movimiento para, desde el movimiento, intentar cambiar, ¿no? Bueno, eso hicimos también en la universidad. Yo era la delegada de curso. Os voy a contar un acontecimiento muy divertido, porque como delegada de curso, el catedrático de Derecho Canónico, cuando explicaba los impedimentos para el matrimonio, nos expulsó a las chicas, porque no podíamos oír los impedimentos para casarse del matrimonio, ¿no? Pues, así, os podéis imaginar la juerga que tenían los chicos cuando nosotras entramos, pero protestamos y dimos allí manifestación, pero nos echó de la clase el señor Maldonado, catedrático de canónico, ¿no? Unas cosas que ahora las cuentas y nadie se las cree, pero son ciertas. Bueno, total, que cuando salí de la facultad yo empecé a tener contacto con los movimientos sindicales clandestinos, como era en ese momento la AST, USO, el cual tuve contacto con Enrique Barón, que entonces era de USO, y nada más acababa la carrera, pues monté el primer despacho laboralista, que es el despacho de lista, y ahí pues se produjo el proceso de cambio de la AST a la ORT.
Yo desde el principio estuve en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que sonaba mucho revolucionaria de trabajadores, luego lo que queríamos es la revolución de la sociedad, pero no la revolución armada. Nunca estuvimos por la lucha armada, la organización no está al contrario. Bueno, entonces monté el primer despacho y monté la primera asociación de vecinos de España, la de Palmeras Bajas, aunque vosotros vascos, los de Recalde, dicen que yo la montaron primero. No lo sé, yo creo que no, pero a lo mejor es verdad que unos días antes que la de Palmeras Bajas puede ser, yo ya no lo discuto. Y las asociaciones de vecinos jugaron un papel muy importante como antecedente de lo que fueron luego las elecciones municipales del año 79, ¿no? Con un error que cometimos entonces, porque muchos concejales se presentaron a las listas, muchos presidentes de asociaciones se presentaron a las listas vaciando el movimiento sindical, creyéndonos nosotros, los que habíamos estado luchando en el movimiento sindical contra la dictadura, pues que ya una vez que hubiera democracia ya aquello iba a ser camino de rosas. Y no es así, o sea, es muy importante el movimiento asociativo. El movimiento, está claro que las instituciones son claves, o sea, hay que votar es importante, los partidos son importantes, pero el movimiento asociativo que impulse a los que luego ocupan puestos es clave. Y yo creo que ahí cometimos ese error, como cometimos algún otro. Bueno, el ORT, estuve en el ORT hasta el año, hasta que se disolvió, 79, al final del 79, en donde ya empecé a participar en el Partido Socialista a partir del 82, ¿no? Bueno, esa es más o menos la historia. Conocí mi historia de despacho, por eso cuando el compañero ha planteado que quería modificar, yo no estaba en el despacho de Atocha. El despacho de Atocha era el despacho de Manuela Carmena, que tampoco estaba ella, porque lo había dejado a mi hermano, a mi cuñada y a los otros compañeros, y ellos no estaban en ese momento defendiendo los temas laborales, estaban defendiendo el movimiento sindical, el movimiento vecinal, porque no estaba legalizada la Federación de Asociaciones. Y entonces habíamos tenido una reunión en una asociación el sábado ese, el asesinato fue el lunes por la noche, y el sábado habíamos tenido una reunión para todas las asociaciones pendientes de si entraba la policía, no entraba la policía, y ahí estábamos, ellos estaban reunidos, pues los que eran del Partido Comunista, como siempre le decía, la estado dividida, pues yo era de la ORT, ellos eran del Partido Comunista, y que teníamos ahí la división. Yo llevaba tales asociaciones, ellos llevaban otras, en fin, lo normal, porque eso nunca ha cambiado. Eso, si te lees, ahora tú cuando lees libros y tú que eres historiador de la República, pues dices, o de la guerra, dices, joder, ¿por qué se pegarían en la izquierda? Que la derecha se hunde siempre, ¿no? Bueno, pues eso no tiene solución. Vamos, tendría que tenerla, pero al día de hoy no la tiene. Y entonces en el despacho de Atocha yo no estaba. Yo venía de esa semana, había sido una semana muy trágica, porque claro, ya voy acabando. La gente se cree que la transición, poco menos que se hizo en el 78. Y vosotros, todos los que habéis estado trabajando contra la dictadura y que habéis también tenido que trabajar contra ETA, sabéis que eso no es así, que es más compleja la cosa de la historia española, ¿no? Entonces, prácticamente la transición empieza desde mi punto de vista, para mí, desde que empezamos a trabajar a partir de los años, el año 69 fue muy fuerte porque fue el famoso estado de excepción con motivo del asesinato de Enrique Urbano, que era novio de mi cuñada Lola González Ruiz, que luego se casó con mi hermano 4 años después. Entonces empieza en el 70. La década de los 70 fueron muy duros, porque fue una transición, el dictador ya prácticamente estaba a punto de morirse, pero no se moría, pero eran unos años en que había muchísimas manifestaciones y huelgas, porque el movimiento sindical quería avanzar, y el movimiento estudiantil también, el movimiento de profesionales, y los grupos nacionalistas tampoco estaban ya dispuestos a tirar para adelante. Entonces, de la década de los 70 fue una década muy dura. No sé si os acordáis que en el 75, 2 meses antes de morirse el dictador, hubo las últimas ejecuciones. Se ejecutó a uno del País Vasco, se ejecutó uno en Cataluña y se ejecutaron a 3 en Madrid. De un grupo que era muy desconocido, no tenía ningún tipo de fuerza, que los de Madrid, que eran los del FRAP. Bueno, entonces yo defendí ese juicio porque yo estaba contra la pena de muerte y siempre lo he estado. Me afectó, yo creo, desde el año 63 que estaba en la universidad, y el Partido Comunista se negó a defenderles por miedo, porque el año 75 fue un año muy difícil, muy duro, y yo lo defendimos en mi despacho, defendimos a todos los chicos del FRA.
la única explicación era porque estábamos en contra de la norte. Y quiero contaros un acontecimiento que para mí fue muy impresionante porque yo defendí a una de las chicas, una estaba embarazada, Concepción Tristán, y la otra no estaba embarazada. Pero, bueno, entonces el médico Sopeña pues dijo que los primeros días de embarazo no se podía ocultar y él no quería decir que estaba embarazada, porque realmente los médicos militares que lo iban a ver iban a decir que no y él no quería mentir. Bueno, entonces esa fue la que defendí yo. Pero lo que quiero contaros es lo curioso de la vida, porque yo a las chicas estas, como el juicio ese fue un sumarísimo, que no fue, a diferencia del juicio Burgos, que fue más amplio, más días, con la información de la prensa, que el Papa llamó para que amnistiaran y les amnistiaron. En el caso del juicio del 75, el Papa llamó, pero Franco no quiso ponerse y no les amnistió, pero fue un juicio que duró menos de 20 días. O sea, desde que empezó el sumarísimo, no duró una semana desde que les cogieron hasta que prácticamente les ejecutaron. No sé si una semana o 10 días, hablando muy poco tiempo, ¿no? Y yo a la chica que defendí únicamente la había visto en el furgón, porque no me dio tiempo ni a verla. Y cuando a mí me detuvieron en el 76 y fui ahí ese día, que estaba la cárcel llena, entonces, bueno, la chica tuvo a la hija. O sea, que claro, para mí lo impresionante que era, a la que había defendido en el furgón, la tuvo en la cárcel de Yeserías cuando yo estaba allí, de Concepción de Tristán, que esa chica luego se ha muerto, que para mí fue impresionante porque años después esta chica, que era maestra, la que cuando hubo la amnistía salió y ella se fue a Cádiz de maestra, y en un acto parecido a este estaba yo con otro compañero del PSOE, hay una chica que se sienta ahí y mirándome, y el que tenía la dice, es esa chica que te está viendo a mirar, que te está mirando, yo no tengo ni idea. Y cuando acabó el acto se me acercó y me dijo, ¿sabes quién soy? Soy Concepción Tristán, que me enteré que venías aquí al PSOE y quería ver qué tal. Para mí fue un acto muy impresionante, ¿no? de la figura de esa chica que la había visto en un furgón pidiendo la pena de muerte con un juicio que nos sacaron la Guardia Civil frente a los policías, porque fue un hecho sangriento el que hubo, porque ejecutaron la policía a los que decían que habían matado a la Guardia Civil, la Guardia Civil a los que habían matado. Una cosa, fue todo demencial, sangriento. Bueno, pues la vi luego en Yeserías y luego la veo en la calle, que ella era maestra, ahora entonces ya se había liberado, un poco lo que es la reinserción, ¿no? Bueno, y su hija está ocupando un puesto importante, la hija que nació en Yeserías. O sea que es un poco la historia, ¿no? Como te va marcando. Y en ese sentido, bueno, en lo de Atocha, que me salta mucho porque contó esto. Bueno, pues en Atocha yo no estaba. Yo venía de la parroquia del Buen Pastor, de Palomeras, a donde teníamos su asociación, para realizar, aquí también salía, funerales laicos, como habían ejecutado, habían matado esa mañana en una manifestación a Maribel Nájera, y el domingo había habido la muerte de un chico en una manifestación de Arturo Ruiz, pues venía de organizar un funeral laico con el cura y con los que nos movíamos allí en Palmera Baja. Cuando llego a mi casa me comunican la hermana de Cristina Almeida, porque Cristina Almeida, ya te lo he dicho antes en la comida, ¿no? Estaba en Chile, porque era el momento de Pinochet, y el padre estaba con... era un momento trágico. Yo recuerdo la última conversación casi que tuve con mi hermano, 2 días antes, a la salida de la reunión que tuvimos de asociaciones de vecinos, nos íbamos hacia Segovia, hacia San Rafael, y la conversación con él, bueno, está la AAA en Argentina, que era el momento de la AAA, que ahora estamos celebrando hoy o ayer he oído que se celebraba en Argentina, pero aquí en España no va a haber AAA, Fíjate, el pobre, no va a haber AAA, entraron 3 y prácticamente la AAA, ¿no? Y bueno, pues yo venía de celebrar eso, organizar un funeral, y la hermana de Cristina Almeida me llama por teléfono y me dice que si sabía dónde estaba mi hermano y mi cuñada. Bueno, entraron unos que se les conocía, porque en Madrid era una semana muy trágica, la del 77, porque del 70, como os he dicho, prácticamente hasta la Constitución, y pues después, porque estamos hablando que hasta el año 81, que es la comisión que a ti te han nombrado, pues hubo muchísima gente de grupos del batallón español, o sea, había un montón de grupos fascistas, o sea, que era lógico, porque ellos querían que no avanzáramos en democracia, querían una democracia controlada, algunos, en el
caso de Fraga, pero otros no querían ninguna, querían volver para atrás, ¿no? Y nosotros queríamos avanzar, ¿no? Y entonces era el momento más tenso, o sea, del 75 al 81, bueno, fue el golpe de Estado en el 81, desde lo de Tejero, pero fue una época bastante dura. Bueno, a mí me parece que eso es muy importante, y ahora ya sigue que acabo, el que seamos capaces de recordar la memoria de aquellos que no pueden contarlo. Yo he tenido la suerte de que puedo contarlo. De verdad que, como siempre digo, he tenido dos mochilas en mi vida, una de mucha probanda, porque se murió mi padre cuando yo tenía 14 años, el asesinato de mi hermano, luego mi hijo que murió y no tenía que haber muerto porque me dejaron tirado, y la muerte mía, pero tengo mucha suerte porque puedo contar, y entonces cuando me dicen, oiga, que bien estoy, bueno, estoy bien, tengo buena salud a pesar de la edad, pero me parece que es que se lo debo a ellos, o sea, que hay que recordarles la historia, pero se le dé a lo que no pueden contarlo, porque hay mucha gente que se ha quedado en el camino, y que ha sufrido torturas. Por eso yo peleo y sigo peleando que la Puerta del Sol, la Dirección General de Seguridad, que algunos de aquí seguramente pasasteis por allí, pues era un lugar de tortura en la segunda planta. O sea, allí a mí no me torturaron cuando estuve, porque yo ya era abogada pero yo oí los gritos de la segunda planta de las torturas, y que ahora no seamos capaces de poner una placa en recuerdo de ellos, de todos los que han pasado por allí. Como le decía yo a la señora Lusa, yo pasé, pero yo no, a mí me torturaron, pero yo sé que se torturó. De allí salió Enrique Ruano, de allí salió Grimao, de allí mataron a Centeno, el primer socialista, o sea, mucha gente, ¿no? Entonces, en recuerdo de ellos, pues yo creo que la memoria es muy importante. Y esa frase que decimos que la memoria significa verdad, justicia y reparación. Pues es verdad. ¿De qué es lo que pasó? Porque no nos han contado la verdad, y la verdad me parece muy importante que se cuente en los libros, en películas, etcétera, que se recuerde. Y justicia, porque hay que hacerse, y ellos no la han tenido. O sea, que España tenga mucha gente todavía en fosas, en un país católico en que la Iglesia dice enterrar a los muertos, y aquí hay mucha gente que no ha podido enterrar a sus muertos, no ha podido llevar una florecita. Bueno, pues justicia y reparación, en la medida que se pueda. Por eso a mí me parece, y ya sí que termino, me parece que es muy importante la ley de memoria democrática, y que cometimos un error, de los muchos que hemos cometido, pero hemos avanzado mucho en España, y España no tiene nada que ver hoy con la que era, pero hemos cometido un error de esta ley de memoria, no hacerla cuando llegamos al gobierno socialista. Y yo fui diputada de la Asamblea de Madrid, en el lugar que estaba la señora Ayuso, en donde quiero poner la placa, y teníamos que haber hecho la memoria entonces. La ley de memoria no la hicimos, pero bueno, el dicho ese de nunca es tarde si la dicha es buena, pues la hizo Zapatero en el 2004, la hizo sin dinero, con lo cual llegó Rajoy ya, menos dinero todavía, pero ahora Pedro Sánchez, pues en la ley que han hecho, es una ley que tiene dinero. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática pues está haciendo cosas muy importantes, muy interesantes, porque está poniendo dinero y poniendo fondos para reparar, o sea, para de alguna forma reparar lo que se puede reparar. El que haya, por ejemplo, salido el otro día en el Boletín Oficial del Estado que el famoso patronato ese de las mujeres, que parecía que no existía, pero existió hasta el año 85, un patronato de que las mujeres que querían ser libres, o el padre o el marido no les gustaba su comportamiento, o tenían un hijo y había que ocultarlo, pues la metían en ese patronato, que en el fondo era una cárcel, igual que una cárcel, que únicamente podían salir si se metían monjas, o se casaban, o sea que tela, Bueno, pues ha salido la resolución la semana pasada declarándolo el patronato y dándolas un reconocimiento. Había una pobre el otro día que se llamaba Paca, por cierto, pero era mayor que yo todavía, pues reconociéndola de que en el acto que se hizo en el centro de Madrid, en el auditorio, hicieron un acto para reconocer ese patronato. Pues creo que es muy importante, o declarar lugares de memoria. Por lo tanto, yo creo que es más que necesario. Son cosas que se cuentan que son duras, del libro, por ejemplo, pues a mí me parece que este libro no es agradable de leer, pero que es un deber, y un deber ético para con nuestra memoria individual y colectiva. Y en ese sentido, pues yo felicito a Joseba, me parece que es un libro que tenéis que comprar, leer, aunque os duela, y que la memoria, pues hay que, para que no vuelva a reproducirse. Y ahora hay muchos que quieren la derecha y la ultraderecha, o la derecha ultra y la ultraderecha igualdad, pues estos quieren tres cosas. Una,
que las mujeres nos vamos atrás a la licencia marital. El tema de la memoria, borrarla, como la están borrando en los sitios que están llegando a gobernar el PP y Vox, que es lo primero que hacen, quitar la ley de memoria, como han hecho, lo último que han quitado ha sido en Baleares, y el tema de los emigrantes, que no voy a hablar de ello porque éramos un país de emigrantes, la mayoría de los vascos han emigrado y otros han venido de Andalucía o de Extremadura o de Castilla aquí, como emigrantes. Bueno, pues que los emigrantes no considerarlos como personas. Bueno, pues ante eso nos tenemos que rebelar, y yo, mientras viva y pueda andar y pueda tener cabeza, pues estoy dispuesta a pelear para que esto no vuelva, porque España merecemos, recordando a todos aquellos que no lo pueden contar, que España siga avanzando, y yo creo que estamos avanzando, pero hay muchos problemas que quieren volvernos atrás, no solamente los españoles, sino el Trump, el Netanyahu y una serie de señores, ¿no?, con esta guerra horrorosa que nos están metiendo. Y muchas gracias por haberme aguantado de pasar. Esker Batxiri, Lourdesi, Fundación Garita, gerturatu zarete guztioi. Ya sabéis que Zarautz para mí pues, es un lugar especial, por cuestiones familiares, de amistades, en fin. Y también tengo que reconocer que cada vez me siento más cómodo aquí entre vosotros, entre la gente del PSE, entre la gente de la Fundación. Y bueno, yo ya sabéis que siempre mi obsesión no es solo hablar de la violencia, no solo es hablar de la memoria, sino ponerle rostro a eso que está sucediendo. Yo creo que la antesala de la empatía es el conocimiento de los detalles. Sin eso es difícil empatizar. No es lo mismo hablar de 6 millones de judíos que de Ana Frank. Entonces yo aplico tanto al terrorismo de ETA como a la memoria histórica pues esta idea de entresacar todos los detalles, las edades, los nombres, las afiliaciones, quiénes eran todas esas víctimas de la violencia, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo, y es lo que trato de transmitir en el primer capítulo, que la enorme violencia del 18 de julio franquista en parte ha tapado la alegría, la calma y la tranquilidad que hubo el 14 de abril, ¿no? Y ahí hay un patrimonio moral que tenemos que rescatar. La prensa internacional, y lo comento en el libro, destacó o le sorprendió la poca violencia que hubo para el enorme cambio que hubo en el 31, ¿no? Para pasar de una dictadura blanda, de una monarquía a una república, la poca violencia que hubo, ¿no? En Pamplona solo se rompió un letrero de una calle, en Eibar fue una fiesta, en Donosti también, en toda España fue una fiesta y hubo un nivel de violencia muy, muy pequeño para lo que era la época y para lo que era la magnitud del cambio, ¿no? Yo creo que ahí, como digo, hay una geografía moral que es importante rescatarla. Pero, como decía Jaime Gil de Viedma, de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal, decía él, ¿no? Y es verdad, como decía Paquita, que el hecho constitutivo del franquismo fue la violencia. Y esto, cuando debatamos con la derecha, es importante destacarlo, porque desde el primer día, desde el 18 de julio del 36 al 27 de septiembre del 75, hay un continuo en la violencia que ejerce el franquismo. Nace y muere con violencia. Eso es el elemento singular y el elemento especial del franquismo, ¿no? Por eso, yo creo que ahora es cuando estamos en disposición de corregir todo ese daño que nos ha marcado, ¿no? Yo creo además que en este país hemos abusado, o cuando hemos tratado de hablar de la memoria, se nos ha achacado muchas veces una idea de forma abusiva, y es la de que nuestros abuelos decidieron olvidar, ¿no? Esa es una idea de la que se ha abusado muchísimo, y yo no creo que nuestros abuelos y abuelas decidieran olvidar. Lo que decidieron fue no hablar de ello en público, que no es lo mismo. ¿No? Una mujer, Angelita Rodríguez, que le mataron a su madre, estaba embarazada, se llamaba Amada Morenti. Esta mujer me decía: Joseba, yo todos los días me acuerdo de mi madre. ¿Cómo me voy a olvidar de mi madre si está desaparecida, si está en una cuneta? Yo creo que a veces en este país ha habido un exceso, ha habido un elogio del olvido, ¿no?
Ahora los expertos hablan que estamos en una especie de revolución del trauma, ¿no? Que hablamos del dolor, hablamos de las heridas, porque es la única forma de avanzar y de convivir bien, ¿no? Decía Paquita, y lo solemos repetir muchísimas veces, que las víctimas tienen especialmente 3 derechos, ¿no? La verdad, la justicia y la reparación, pero yo creo que la verdad, además de un derecho, es una cualidad de la convivencia, ¿no? Es difícil convivir sin verdad, ¿no? Es una cualidad fundamental para poder convivir, ¿no? Mario Calabresi, es el hijo de un inspector de policía asesinado por el terrorismo italiano, dice que la convivencia empieza cuando termina la ambigüedad, ¿no? Y me parece que esta es una clave muy interesante que pone Mario Calabresi, porque por encima del derecho a olvidar está el deber de memoria. Y el deber de memoria es una cuestión colectiva, no solo familiar, no solo íntima, sino que es colectiva de toda la sociedad, ¿no? Yo, la pregunta que planteo en el libro y en las presentaciones, también en el libro de ETA, es ¿qué hacemos con todo esto que nos ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que nos ha sucedido, ¿no? Y ahí la respuesta solo creo cabe una, que es la de hablar de ello, la de completar la memoria académica, la de completar la verdad histórica, la de completar la verdad moral y hablar hasta el fondo de ello. En el año 2009 abrimos una de las mayores fosas en Navarra, son las fosas del fuerte de San Cristóbal. Sacamos a 131 cuerpos, era una fosa muy fácil porque los cuerpos estaban enterrados de forma individualizada, no era una fosa común, ¿no? De ellos entregamos a sus familiares 44 restos. Yo fui a Jaén a entregar uno de esos restos, un socialista de Jaén que había muerto por neumonía o por tuberculosis en la cárcel de San Cristóbal. Cuando llegué en el año 2009 en mi coche, me estaba esperando todo el pueblo y la alcaldesa socialista también me estaba esperando ahí. La gente le daba el pésame a la familia como si el muerto había sucedido hace poco, porque es que es verdad que el muerto había sucedido hace poco. Ese muerto había estado presente en Navidades, ese muerto había estado presente en las fiestas, y ese muerto había estado presente todos los días en esa familia. Por eso, cuando yo voy en el año 2009, me está recibiendo todo el pueblo y me está recibiendo el ayuntamiento, porque ese muerto estaba presente ahí, no se había podido enterrar, no se había cerrado el duelo. La herida estaba todavía abierta, ¿no? Es decir, que aunque haya pasado mucho tiempo, el contador no se pone a cero. Esta es una cosa que no tenemos jamás que olvidar, ¿no? Y es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero el contador de la violencia no se pone a cero, ¿no? Algo que he podido ver a través de todos los libros que he ido escribiendo y de los artículos que escribo en el Diario Vasco y que me reúno muchísimas veces con víctimas, es que la condición de víctima no se hereda, pero el dolor sí. El dolor sí que se hereda, ¿no? Si algo he comprobado es que muchas víctimas conservan la edad del trauma. Están congeladas en ese momento. Y la vida, cuando te matan a alguien, se invierte. La vida empieza a contarse desde el momento de la muerte, ¿no? Es decir, que ese trauma, en muchos casos, está ahí de forma permanente, ¿no? Fijaros, en Lodosa, famosos pimientos en Navarra, mataron a 6 molinetes. Todos los hijos de esa familia fueron asesinados. En un barrio obrero de Pamplona, en la Rochapea, mataron a Ángel y a Paco Herranz, pero también a su padre. En el pueblo de Miranda de Arga mataron a 4 hermanos, a 4 Ibáñez y Sesma. En Gastelu mataron a Juana Josefa y a sus 6 de sus 7 hijos. Eso no es una guerra, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cuando hablamos también de la represión en el resto de España, por ejemplo en Gran Canaria, toda la isla está llena de pozos, donde en las simas están los republicanos. Cuando tiraban a esas simas, a esos republicanos, a veces se oían los gritos de lamento porque no los habían matado bien. Y se oía durante todas las noches el lamento. Por eso hay un pozo que se llama el Pozo de las Ánimas, porque se oían los gritos durante la noche. Una mujer, una viuda, Balbina, era la mujer de José Sosa, un latonero, iba todos los días, durante 40 años de dictadura, iba todos los días al pozo donde estaba su marido
a ponerle flores, y todos los días volvía llorando, porque el lugar de un muerto no es una fosa común, el lugar de un muerto no es, desde luego, el fondo de un pozo. Los franquistas, en Palencia, no podían encontrar al marido de Catalina Muñoz, y lo que decidieron era matarla a ella en un asesinato por sustitución. Esa mujer, Catalina, llevaba un sonajero en el pecho y fue enterrada con el sonajero. 88 años después, su hijo Martín recuperó ese sonajero que jamás había podido escuchar. Solo en Andalucía mataron a tanta gente como en Argentina, en Uruguay y en Chile juntos. Para que veamos también la magnitud de la represión, la magnitud de los asesinatos que sucedieron aquí, ¿no? Como he dicho antes, la violencia fue un hecho constitutivo, el hecho constitutivo del franquismo, y por eso, y lo ha comentado en parte Paquita al final, yo me rebelo ante la actitud de la derecha y le he intentado poner nombre, no sé si acertadamente, pero es el tic de Paracuellos, ¿no? Constantemente, cuando debatimos sobre este asunto, hay alguien que nos dice, oye, ¿y Paracuellos qué? ¿No? Tratan de compensar una violencia con otra. Ponen en marcha el relato de Paracuellos para neutralizar nuestras demandas. Y eso no quiere decir quitarle valor o quitarle dramatismo a lo que sucedió en Paracuellos. Quiere decir que usar así la memoria forma parte en realidad de un proceso de autoinmunización ética. Porque si tú pones en marcha un relato para neutralizar otro, si tratas de compensar una violencia con otra, en realidad estás reconociendo que no tienes ninguna intención de empatizar con el dolor ajeno, ¿no? Ahí hay lo que yo llamo también en el libro una especie de apagón moral, ¿no? Un apagón moral que lo que persigue es el empate, la compensación y no la comprensión del daño, ¿no? Lo que se busca es una especie de rivalidad de daños, una competencia dolorosa en lugar de pararnos y empatizar con el dolor, ¿no? Es lo que llamo la memoria embrutecida, ¿no? Que la memoria embrutecida no busca aprender la lección, no busca aplicar las enseñanzas de la memoria histórica, lo que busca es lo que os decía, ¿no? Compensar, empatar y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero son las víctimas republicanas las que se merecen un reconocimiento explícito de este país por muchas razones, pero sobre todo porque son ellas las que estuvieron 40 años, las que sufrieron 40 años de dictadura y luego unos 40 años también de olvido, ¿no? En el libro también intento hablar un poco de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención del mundo republicano, que es la enorme fraternidad que tuvo el Partido Socialista, que tuvo la UGT, que tuvo la CNT, que tuvo el Partido Comunista en todos sus años durante toda la dictadura, ¿no? A pesar de estar machacado, a pesar de perder, a pesar de sufrir el exilio, la enorme fraternidad que tenían entre ellos y ellas. En un pueblito del sur de Navarra, en Andosilla, había 4 viudas que cuando se quedan viudas van a compartir un piso, en el año 36, van a compartir las 4 un piso y tienen 10 hijos cada una y cosen a las noches y se cuidan a los hijos mutuamente para ir a trabajar. Los carlistas, cuando se emborrachaban en fiestas del pueblo, iban a insultarles y a tirarles botellas de vino. En Ravensbrück, en el campo de concentración nazi en Ravensbrück, había unas 6.000 mujeres, solo 8 eran españolas, Pues el 14 de abril de 1945 cosen una bandera republicana porque ya están oyendo que están llegando los aliados. Y su única forma, tal vez la mejor forma de recibir a los aliados, era coser una bandera republicana y escondérsela en la pierna para que no lo vieran los nazis. En Mauthausen, los españoles reciben a los aliados con una pancarta muy famosa que dice: los antifascistas españoles saludan a los aliados. Los españoles no eran el grupo nacional mayoritario, había más soviéticos, por supuesto había más judíos, por supuesto había más polacos, pero solo los españoles hacen una pancarta porque tienen sentido de la historia, tienen sentido de que algo importante va a suceder y hacen esa pancarta que ha pasado
a la historia. Fijaros la crueldad del franquismo, que no levantó el acelerador de la represión ni cuando ya había ganado la guerra, que durante ese periodo de la Segunda Guerra Mundial el gobierno nazi, nada más y nada menos que el gobierno nazi, llama al gobierno franquista, se pone Serrano Suñer y le dicen: tenemos unos 7.000, 8.000 españoles en nuestros campos de concentración, ¿qué hacemos con ellos? Y Serrano Suñer les contesta: no son españoles. Y los dejan totalmente abandonados en los campos nazis. A mí, una de las cuestiones que más me duelen y me remueven muchísimo es el exilio, ¿no? Me parece que es una experiencia durísima, ¿no? Fijaros, la madre de Antonio Machado, Ana María Ruiz, estaba yendo hacia Collur. Ya sabéis que ahí Antonio Machado, el pobre hombre, muere con un papelito con el inicio de un verso que decía: estos días azules y este sol de la infancia, ¿no? Fijaros en qué estaría pensando Antonio, ¿no? qué nostalgia estaría sintiendo en ese momento, pobre, totalmente solo y abandonado en Collur. Pues su madre, cruzando la frontera, casi ciega, muy mayor, no hacía más que preguntar: ¿cuándo llegamos a Sevilla? ¿Cuándo llegamos a Sevilla? Que no se creía, no se hacía la idea de que estaba yendo al exilio. Carlota Rodríguez, de la que hablo en el libro, estando en Venezuela, se preguntó: llega el momento de irse, ¿cómo lo sabe uno? ¿Cómo sabe uno que se tiene que ir al exilio? María Teresa de León se interrogaba sobre el final. Me parece que formulaba una pregunta muy interesante en sus diarios, que dice: ¿qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? ¿Qué tenemos nosotros que ver, ¿no? Gabriel Zelaya le decía a Rafael Alberti en una carta: respiramos por la herida, ¿no? Esa era su vivencia del exilio, respiramos por la herida, ¿no? Yo creo que no ha habido en España verdad jurídica, pero creo que puede haber una verdad moral mayoritaria y compartida, y necesitamos deslegitimar definitivamente y para siempre el franquismo y todas sus historias y todas sus justificaciones, ¿no? Había una maestra que se llamaba Balbina Gallo en Cangas del Narcea, Asturias, que en septiembre, al inicio del curso de 1136, va a abrir la escuelita con sus llaves, pero hay un comando de la Falange esperándole ahí y la detienen. Su marido, Ceferino Farfante, que está en un pueblo a 17 kilómetros de su mujer, se entera que han detenido a su mujer, coge un caballo, lo espolea todo lo fuerte que puede para ir a salvar a su mujer, pero había llegado tarde. Ya habían asesinado a su mujer. ¿Y los franquistas qué hacen? Pues asesinan también al marido, a Ceferino. Su hija, Hilda Farfante, que era también de la UGT, una socialista de estas de raza, escribe una carta, una frase a Pedro Sánchez cuando se estaba debatiendo la ley del 2020. A mí me conmovió muchísimo, ¿no? Y Hilda Farfante, la hija de estos dos, de Balbina Gallo y de Ceferino, le dice a Pedro Sánchez: urgente, la voz se me está apagando y no quiero dejar a mis padres en una cuneta. Y es a eso a lo que tenemos que responder. La primera exhumación con métodos científicos en Navarra la hicimos en el año 2005. Claro, es todo lo que ha cambiado para bien. En aquel día, cuando fuimos con Paco Echeverría y compañía a abrir la fosa, llamamos al juez de paz, ¿no? Y el juez de paz de entonces lo único que me dijo es: bueno, si conseguís sacar los restos, pues me avisas, ¿no? Yo pensaba que iba a preparar pues, un auto judicial, y efectivamente salen los 7 republicanos y el juez me dice: vale, de acuerdo, y ya está, y me colgó el teléfono. En el año 2005 yo exhumé a 7 personas sin que nadie me preguntara nada. Nadie me preguntó: oye, ¿y tú quién eres? ¿Y a dónde te los vas a llevar? Nadie, ese juez no me preguntó: ¿y cómo se llamaban? Y aún peor, ese juez no me preguntó: ¿y qué les pasó? En el año 2005 exhumamos a 7 personas en este país sin que absolutamente nadie nos preguntara. Ahora, por suerte, las exhumaciones ya son responsabilidad del gobierno, pero un familiar de esos que exhumamos, Antonio Bartos, nos dijo una cosa que a mí me impactó muchísimo también. Dice: desde que tuve uso de razón, le prometí a mi madre que localizaría a mi tío.
si hubiera sabido dónde estaba, lo habría desenterrado con las uñas. Y esta es un poco una vivencia común que tienen todas las familias socialistas y republicanas en todo el país. En el año 2009 también entregamos los restos de un republicano de San Cristóbal a la hija de Juan Pintado, y esa mujer, ya con 90 años y el gesto roto de dolor, cuando le entregamos los restos, no tenía más que una obsesión. Yo decía, estoy contenta, estoy alegre de que me deis los restos de mi padre, porque por fin podré ir a mi pueblo y decirle a mis compañeras que no era hija de soltera. Porque le habían machacado con esa historia, porque sus compañeras, porque el cura, porque el médico, porque el maestro la había machacado durante 40 años de dictadura diciéndole que era hija de soltera, y esta mujer, la hija de Juan Pintado, no tenía otra obsesión que esta, ¿no? Yo creo que la memoria no solo es un acto de solidaridad hacia atrás, ¿no? La memoria no solo es reconocimiento, la memoria es un acto moral. Recordamos para prevenir, para que no vuelvan las ideas y los valores que hicieron posible la muerte, ¿no? Y este componente moral, estando aquí además entre todos vosotros y muchos de los que habéis sufrido el terrorismo de ETA, yo creo que es fundamental, ¿no? La memoria es un acto moral, ¿no? No se pueden aplicar las enseñanzas de la memoria de forma intermitente, no puede haber apagones morales, no podemos estar cerca de unas víctimas y lejos de otras, ¿no? La solidaridad con las víctimas no se puede, no debe estar condicionada, no puede estar condicionada a la ideología de la víctima, ¿no? Yo creo que, como decía Todorov, tenemos que hacer un uso ejemplar de la memoria, ¿no? Lo contrario, como decía, es la memoria embrutecida, ¿no? Por eso yo creo que la memoria es una inversión en convivencia, ¿no? Yo creo que este asunto de los dos bandos es una cosa que me obsesiona mucho, porque creo que es devastador a nivel moral, ¿no? Caer en este tipo de cosas, porque además se produce una especie de polarización de los afectos, ¿no? Y eso es precisamente lo que tenemos que quebrar, ¿no? La polarización de los afectos, ¿no? Parece, no en este contexto, no aquí en esta sala, pero parece que hay una especie de ceguera cruzada, ¿no? Y si reconoces a las víctimas del terrorismo eres de derechas, si reconoces a las víctimas republicanas eres de izquierdas, ¿no? Pero tenemos que romper esa ceguera cruzada, porque es la única forma de construir una serie de consensos morales, ¿no? Que eso es lo que pretende hacer el libro, ¿no? Plantear unos consensos morales sobre la violencia y sobre la memoria, ¿no? Yo creo, y ya voy terminando, el reto de la memoria es ver si podemos partir de ideas y valores diferentes, pero llegar a las mismas conclusiones. Ese es, yo creo, uno de los grandes retos de la memoria, ¿no? Yo creo que estas historias pretenden también, bueno, pues reforzar un poco la pedagogía de la memoria, ¿no? Necesitamos resignificar el sentido de la memoria en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces hemos dicho que la memoria sirve para no repetir errores del pasado, para no caer en la misma piedra, pero eso es una ingenuidad. Eso es una ingenuidad. Los serbios sabían lo que había hecho Hitler en Yugoslavia y repiten Srebrenica. Los israelíes eran los poseedores de la memoria del Holocausto y repiten Gaza, ¿no? La memoria por sí sola no es un antídoto ante el fanatismo. La memoria por sí sola no nos previene. Hace falta algo más, ¿no? Y descifrar ese algo más es, yo creo, que uno de los grandes retos de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es ese algo más, ¿no? En Alemania ya están pensando sobre esto, y en Francia también, porque hay 4 generaciones en Alemania, 4 educadas en la memoria del Holocausto, y el 25% de la sociedad vota a partidos ultraderechistas que niegan el Holocausto. En Alemania tienen los escolares la obligación de ir a un campo de concentración, pero eso, solo eso, se ha visto que no es suficiente, ¿no? Hace falta, por eso, resignificar el concepto de memoria, como decía, ¿no? Yo creo que, y ya termino, aunque algún día podamos quedarnos al borde del olvido, yo creo que nunca deberemos tratar como extraños a todos estos compañeros y compañeras que fueron represaliados y represaliadas por el franquismo. Gracias. ¿Queréis algo
alguna pregunta, pues si no, aquí ya sabes, Quita y yo seguimos. Alberto. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Encima compañía tengo doblete. Estuve ayer, llegué justo para la charla y el documental que se proyectó por la Fundación Tomás y Valiente. Has dicho una cosa, Joseba, que la memoria por sí sola no hace todo. Yo, en casi 2 años que voy a hacer dirigiendo el Instituto de la Memoria, tengo 27 restos audiovisuales. Ayer tuve la suerte de llamar a la familia de Manuel Cabezas a Madrid, a sus 2 hijas, para decirle que pronto tendrán a sus hijos. Hoy, cuando salga de aquí, me voy para Ciudad Real a entregar a Tiburcio Zarzo a su familia. Y en todos los casos pasa lo mismo, y quería compartirlo porque es un poco lo que tú dices. Muchas veces vivimos como un escenario absolutamente separado y diferenciado cuando llegamos a estos sitios. Muchas veces las asociaciones de memoria acompañan a las familias, están allí y lo que hacen es memoria en sí sola. Una especie de reflexión sobre lo que fue la República, una especie de reflexión sobre lo que vivieron en aquel momento y se quedan ahí. Sin embargo, cuando hablas con las familias, y me ha pasado las 27 veces, y creo que me va a pasar con todas las demás, su reflexión es muchísimo más profunda, porque no es la memoria en sí sola, sino para ellos es la memoria para la convivencia. Todas y cada una de las familias dice, qué pena mi abuelo, ojalá esto no vuelva a pasar, qué miedo me da que a mis hijos y a mis nietas y a mis hijas les vayamos a dejar un mundo donde esto pueda volver a ocurrir. Y es un poco pregunta, reflexión que pongo sobre la mesa, ¿no? Estas familias, que encima son profundamente agradecidas, familias que han crecido en la ausencia. Nos hemos encontrado un montón de familias donde el abuelo, al que nadie conoció, sin embargo sigue siendo el elemento que articula a la familia, y está ahí con su foto, con su marco en la mitad de la sala, ¿no? El otro día estuvimos también en Calatrava entregando unos restos, no conocían, no tenían fotos de su abuelo, y sin embargo era como un elemento central en la familia. Les llevamos un trozo de peine que había aparecido en la exhumación, y todavía tuvieron la gran generosidad de querernos regalar ese trozo de peine a Gogola para que lo tuviéramos, y nos decían, por favor, llevaros este peine y contarle a la gente lo que pasó y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces esa idea de evitar caernos en la memoria como ejercicio de erudición mirando al pasado por sí mismo, y estar a la altura de estas familias que no solamente miran al pasado, ninguna de ellas nos ha preguntado quién denunció a su abuelo, quién denunció a su padre, y lo sabemos porque tenemos los expedientes. Ninguna de ellos lo ha preguntado. Sin embargo, todas ellas dicen, ojalá esto no vuelva a ocurrir, ¿no? La memoria como estructura y como fundamento de la vida. Sí, yo creo, Alberto, que un error que podemos cometer a partir de ahora, digo a partir de ahora, por propósito generacional, es caer en el conmemoracionismo. Ese es un error, ¿no? Y es un vicio muy normal, pero podemos caer en ese error, pero creo que lo tenemos que evitar. Mirad, hay dos mitos del franquismo que han llegado hasta nuestros días, que no ayudan mucho a eso, y la voluntad del libro es tratar de romperlo, ¿no? Uno es la supuesta existencia de 2 bandos igualmente mortíferos e igualmente responsables, ¿no? Olvidando que a la guerra civil le sucede una dictadura, y la frase que me ha quitado Pachi, ¿no? Y lo creo así, una guerra civil que no se aborda bien se convierte en una victoria infinita, ¿no? Esto es algo fundamental, ¿no? Entonces hay que romper la idea de la existencia de 2 bandos igualmente mortíferos, igualmente responsables, pero también hay que romper la idea de que la guerra civil fue producto de unas rencillas entre hermanos, ¿no? No fue unas rencillas entre hermanos. Yo llevo 20 años estudiando la adscripción política de los asesinados, ¿no? En el caso de Navarra, el 70% eran militantes del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas y de la UGT. No es verdad que los mataran por envidia. Si eso fuera verdad, alguien de derechas habría muerto. Pero la envidia siempre apuntaba a la gente de izquierdas, ¿no? Y este es un mito que se ha transmitido muchísimo. Que los mataban por envidia, por rencillas, por problemas de lindes, por terrenos, pero hubo una persecución política, ¿no? Y hay una tercera cuestión que afecta a Paquita, y es aquí donde le voy a dar las gracias por toda su aportación.
a ella individualmente y a toda su generación, que creo que en este país necesitamos autoestima democrática, ¿no? Frente a la idea de que la democracia la trajeron las élites y frente a la idea de que la democracia a este país la trajeron 4 cafés en el Ritz, nosotros tenemos que hablar del acta fundacional de la democracia. Y el acta fundacional de la democracia fueron los movimientos feministas, los movimientos de barrio, los despachos laboralistas de Atocha 55, de Españoleto, en fin, toda esta gente que luchó por la democracia, ¿no? Así como en Portugal tienen su revolución de los claveles, así como en Francia tienen sus aliados del año 44, nuestra acta fundacional es todo ese movimiento. Y creo que tenemos que reivindicarlo más, ¿no? Porque tiene que ver con la autoestima democrática. Si logramos como país conectar la democracia, en lugar de con las élites, con el movimiento cívico popular que en realidad hubo, creo que así nos enfrentaremos mejor a las ideas de la ultraderecha, muchísimo mejor, ¿no? En el año 76, en todo el año 76 se convocaron 44.000 huelgas, 44.000 huelgas. Ese fue el pulso que el movimiento obrero y sindical le propuso a Arias Navarro, que quería continuar, y Fraga. Es ahí el acta fundacional de nuestra democracia, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas nos ayudarían a evitar la privatización del sufrimiento, ¿no? Por eso también, y ya con esto termino, creo que es tan importante, no solo en el acto, sino también en la filosofía, el que ahora las exhumaciones las hagáis las instituciones, ¿no? Porque las exhumaciones no solo son un problema íntimo y familiar de esa familia, es un problema de la democracia, de la calidad de nuestra democracia. Por eso es un acierto todas las leyes de memoria histórica. Mañana, ya lo he dicho, yo soy miembro del Consejo de Memoria Histórica que ha montado el ministro de Memoria Histórica a nivel estatal, y mañana vamos a aprobar una cosa inédita en España. Mañana va a ser un día histórico, vamos a aprobar la primera comisión de la verdad que va a haber en toda nuestra historia. Se va a aprobar mañana a las 5 de la tarde la Comisión de Derechos Humanos, que va a ser quien va a hacer el censo de víctimas, el registro de víctimas, que es algo que lo haremos mañana y que todavía pues está por hacer, pero creo que mañana vamos a dar en ese sentido un paso importante. Mira, yo quería, siguiendo un poco lo que ha dicho Joseba, a mí me parece que uno de los peligros que tenemos ahora, lo tenemos desde hace una temporada en España, es que hay mucha gente, y yo me encontré con ello cuando me encargaron la ley de memoria de Madrid, que es la equidistancia. O sea, hay equidistantes que parece que, mira, yo tuve problemas y menos mal que tuvimos tuve yo la idea de que había que disolver la ley de memoria democrática, y ya habíamos hecho ya un libro, que no sé si lo tienes, sobre la ley de memoria de Madrid. ¿Por qué? Y había algunos, muy historiadores, muy listos, que decían que todo era igual. Entonces, si poníamos una placa en reconocimiento de los que habían sido asesinados del año 45, pues había que poner otra en el otro lado del cementerio. O sea, no aceptaban que pusiéramos, porque era igual, o sea, y no es igual. O sea, yo creo que la guerra del 36 al 39 fue un golpe de Estado de un gobierno legítimo que era la República. Pero bueno, centrémoslo ahí. Pero en el 39, que habían ganado, es cuando más asesinatos se producen, del 39 al 47. Y ahí había un gobierno, desde mi punto de vista, ilegítimo, pero era gobierno, o sea, por lo tanto tenía que controlar. Es como, ahora no estarán de acuerdo con el gobierno, y el gobierno tiene que controlar los actos violentos, y no solamente no lo controlaba, sino que sacaban de las casas, como he dicho en la intervención que he tenido, a los maestros, fundamentalmente alcaldes que eran maestros. Yo puedo decir de casi toda la Comunidad de Madrid, de Torrelodones, etcétera, que eran socialistas, que habían sido alcaldes, y les sacaron de su casa en el 39, no sé si el 40 o 41, hasta el 46. Ahí no hay equidistancia posible. Pues ahí no. Y pues yo me acuerdo de la comisión de memoria con algún escritor muy famoso, que no quiero decir aquí su nombre, pero pues me decía, no, es que si pones esa placa en reconocimiento en la puerta del cementerio de la Almudena, tenemos que poner otra placa porque había falangistas. Y yo, oye, perdona, del 39 al 47 no hubo ni un solo falangista que mataba. Ellos sí mataban, pero no, en la guerra sí. Muy probablemente del 36 al 39 se cometieron lo que ellos plantean de burlar. Sí, porque la guerra, como decía la pobre señora Dinamitera en la película que viste ayer,
es un horror, porque todo el mundo, unos se matan y el otro quiere defenderse y cuando viene se meten a matar también, o sea, eso es así. Hubo casi la mitad de los diputados que fueron muertos durante los del 36 al 39, pues eran diputados, el número es mayor de socialistas y republicanos, pero es verdad, llegaban al pueblo suyo y los otros les mataban, o sea, ya hay un número parecido de diputados de esa época, de la época durante la guerra, que efectivamente parecido. Bueno, pero fuera de la guerra, la dictadura franquista, Franco, que empezó matando, pero acabó matando, como os he dicho, 2 meses antes de su muerte, con las últimas ejecuciones, sin querer aceptar que llamara el Papa, me acuerdo completamente porque estaba, como yo lo defendí, estaba allí Joaquín Luis Jiménez intentando ver qué hacía, pues y llamó al Papa y el Papa llamó al Pardo y no se quiso poner. Bueno, pues del 39 al 47 no hay equidistancia y eso se ha metido, o sea, hay historiadores, hay escritores muy listos que dicen la palabra equidistancia y no hay equidistancia, o sea, y eso ha calado, y eso yo creo que hay que romperlo, como se está revisando a veces la historia, se está intentando los grupos ultraderechistas y escritores de mucha fama con el tema de la equidistancia, esto hay que romperlo, pero a mí me costó, yo lo conseguí en la Comisión Mía de la Memoria de Madrid, romper la equidistancia, o sea, vamos, la rompí porque rompí la comisión, porque me querían, porque queríamos hecho un libro, ya aquí no discutimos más hoy, porque querían discutir que dimitiera Manola, precisamente por eso, porque no queríamos poner, yo me negaba que se pusiese un monolito al lado del monolito de las 13 rosas, con 2 falangistas que ni tengo idea cuándo los había matado, pero los mataría en el 36. Desde luego yo ya le dije al equidistante oye, querido, mira de dónde, qué falangista en el año 40 le mataron. No, vamos, ninguno. Bueno, esa idea es un tema que también hay que romper, porque hay que decir la verdad, y no aceptar los bulos, y no aceptar eso. Esa palabra equidistante a mí me tiene negra. Gauzabat, ¿alguna cosa más? Porca. A ver, rápidamente, os agradezco a los dos de que hayáis venido aquí y explicar, y Paquita le conozco hace mucho tiempo y yo sé pues, ¿qué te voy a decir? Y el problema que tenemos aquí es una pregunta que os hago a vosotros. No es que nuestro, porque también queríamos o no, aunque no era nuestro, el dictador se murió en la cama. Hace hablado de Alemania, Hitler terminó como terminó. Mussolini terminó como terminó, Pétain también terminó como terminó, ¿no? Y es verdad que yo viví nacido en Francia, estaba en la escuela en Francia, y todos los 11 de noviembre íbamos al ayuntamiento del distrito de París, donde yo vivía, a cantar a los muertos. A los muertos que en el ayuntamiento de cada distrito de París, y creo que de todos los pueblos, tienen, y los que habéis estado en Francia lo habéis visto, una placa que era Mort pour la patrie, como dicen allá, de los muertos de la guerra 14-18, de los muertos de la guerra 39-45, Segunda Guerra Mundial. Y desde la escuela yo iba a cantar con 10, 11 años, hablando de los años 60. El que éramos chavalitos, nos enseñaban la canción, nos hablaban de lo que había pasado y íbamos a cantar. Y esas placas siempre allá, el 11 de noviembre, que es el armisticio de la Primera Guerra Mundial, y el 8 de mayo de la Segunda, pero íbamos el 11 de noviembre. Quiero decir que esa es su cultura también. Y aquí tenemos un problema. El problema sigue siendo que el dictador murió en la cama, aunque cuando murió Franco todos eran antifranquistas, como igual que cuando desaparece ETA, todos habían combatido con ETA. Falso. Pero a pesar de todo esto, lo que quiero decir de que hay un tema fundamental. Es que en las escuelas, en la educación de mis hijos, que son mayores, y de vuestros hijos, no se les ha hablado de la guerra civil. No se les ha hablado que efectivamente hubo un golpe de Estado. Y hoy todavía no se les habla que ETA es una organización terrorista que existía hasta antes de ayer, porque hay maestros y profesores que se niegan. Entonces tú hablas de la memoria, evidentemente. La memoria tiene que ser una cosa importante, no por recordar, yo le llamo el retrovisor de nuestra vida a la memoria. Pero la memoria tiene que ser para lo que has dicho tú, para trabajar por la convivencia. Es muy difícil que haya una nueva guerra civil aquí, pero ante los discursos que hay tenemos que hacer algo. Entonces,
el problema fundamental ya no somos nosotros que tenemos cierta edad y que hemos visto lo que hemos visto y lo que nos ha tocado, sino que es en la educación. Y esa es donde tenemos que ir. Entonces, pregunta, ¿veis que también el dictador murió en la cama y eso ha complicado todo lo que ha venido posteriormente porque no queríamos tener problemas, como decías, y sobre todo en el tema de la educación, desde abajo hasta arriba. Mira, has comentado, bueno, luego Paquita si quieres, has comentado varias cosas que me parecen muy importantes. Después de todos los procesos de violencia, de guerra, de terrorismo, de enfrentamiento, siempre la gran preocupación es la garantía de no repetición. Esa es la gran preocupación siempre, ¿no? En nuestro caso, como dices, no es posible que vuelva una guerra civil así, tampoco es posible que vuelva una ETA auténtica como ocurrió en Irlanda, ¿no? Por eso, en nuestro caso, la garantía de no repetición no se basa en el hecho de las armas, sino en el hecho de las ideas. Que no vuelvan las ideas que hicieron posible la muerte, ¿no? Que no vuelvan esas ideas que construyeron esa subcultura del odio, ¿no? Hay un libro muy interesante en Pamplona que se titula Todos se conocían bien, que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo vecinos pues fueron a asesinar a otros vecinos de un día para otro, ¿no? Esa es para mí lo más interesante, ¿no? Entender que nuestra garantía de no repetición se basa en las ideas y los valores, ¿no? En segundo lugar, yo sí que creo que el asunto ha cambiado muchísimo y hay proyectos de escuelas de memoria por toda España en el que van víctimas de la guerra civil, del franquismo, a contar su testimonio y en ese sentido se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y yo además creo que es la primera vez que yo veo que